Comenzamos grabando. Hoy día veremos entonces las funciones de texto. Esto es algo fundamental, pero muy importante. Y también requiere cierta concentración porque a veces se nos hace difícil entender la mezcla de las funciones de texto que nosotros vamos a realizar. Hoy día veremos aproximadamente unas 10 funciones de texto y mezclas entre ellas. En funciones de texto anidadas, es decir, una dentro de otra, como habíamos visto la función sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, cierto? Entonces, veremos ¿por qué utilizamos funciones de texto? Una de las razones es porque las bases de datos que se encuentran en Excel no siempre están bien escritas, ¿ya? Como por ejemplo en esta prueba, ¿cierto? Imagínense que tenemos esta base de datos. Entonces tenemos los países, los medios, el tipo de comunicación. Imagínense que aquí los nombres estuvieran todos con minúsculas, ¿cierto? O tenga una celda con nombre y otra celda con apellido y, y quisiera juntarlo en una sola celda. O viceversa, que tuviese el nombre completo en una celda y quisiera separarlo en otra celda solamente el nombre o solamente el apellido. O que yo quisiera, no sé, hacer tantas cosas. Este número de teléfono, por ejemplo, lo que yo quisiera es quitarle el 00 y a lo mejor buscar de qué país es cada número de teléfono con el código que aparece. Yo podría hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Todo esto yo lo podría hacer con funciones de texto. Están viendo el Excel, ¿cierto? Que yo estoy mostrando. ¿Ya? El profe se ve. Entonces, vamos a ver todas las funciones de texto. Primero, imaginemos que yo tengo esta información solamente. La voy a pintar de amarillo. No tengo ninguna otra. Aquí aparecen todas las funciones que nosotros vamos a ver para que ustedes la puedan repasar, ¿ya? Yo tuviese esa información solamente, es decir, una columna completa con los dos primeros nombres, otra columna completa con los dos apellidos. Y yo quisiera que ambas estuvieran en una sola celda. Entonces nosotros vamos a utilizar, existen varias funciones de texto, las personas que tienen un nivel más avanzado de Excel lo comprenderán. Normalmente se utiliza una función que se llama concatenar, ¿ya? A mí me gusta utilizar algo un poquito más sencillo, ya lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla. No vamos a utilizar algunas fórmulas, no las vamos a ver todas las funciones de texto, así como tampoco hemos visto todas las funciones, ¿cierto? Sino que son las más fundamentales o las principales para poder modificar una base de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta I, esa, que se encuentra en el Shift, el número 6, en un teclado de un notebook normal. ¿Para qué nos sirve esa I? Esa I nos sirve para unir, para, en otras palabras, concatenar. Hace la misma función, pero es mucho más visual, se entiende un poquito más. Vamos a ver. Imaginemos que yo deseo en una columna unir el nombre con el apellido. Entonces yo hago una referencia relativa al nombre, pongo esa I que nosotros acabamos de ver y pongo la otra referencia. Fíjense lo que yo estoy haciendo, es decir, esta es una función de texto en la cual me permite juntar o pegar el contenido de dos celdas. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Estoy pegando el contenido de dos celdas. Si yo presionara Enter, fíjense lo que sucede. Aparece María Cristina Sánchez González. ¿Cuál es el problema aquí? Es que nosotros no queremos que aquí exista el segundo nombre con el primer apellido sin un espacio entre medio. ¿Qué deberíamos hacer? Agregar adicionalmente un espacio. Entre estas dos celdas lo que quiero es que exista un espacio. ¿Cómo lo podríamos agregar? Simplemente poniendo un espacio y agregamos, ¿cierto?, la otra celda. Fíjense, aquí ya estoy juntando tres cosas. Estoy juntando o uniendo el contenido de la celda B3, lo estoy uniendo a un espacio, ¿cierto?
y le estoy agregando el contenido de la celda C3. De esta manera, entonces, va a aparecer María Cristina, un espacio, y después Sánchez González, ¿cierto? Esa es la forma en la cual aparecerá. Entendiendo eso, yo podría invertir el orden, podría ponerlo de distintas formas. Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos se escribe al revés, ¿cierto? Se pone C3, podría poner coma, ¿cierto? B3. Es decir, para que aparezca el apellido primero, después coma, el nombre. Podría hacer lo que yo deseara, uniendo la información que contienen esas celdas. ¿Y cómo lo hago? Con este símbolo, ¿cierto? Con ese símbolo. And, ¿cierto? And. No es algo tan difícil hasta aquí. Y creo que se entiende que poniendo ese símbolo, yo estoy uniendo el contenido de las celdas o cualquier otra cosa. Incluso aquí podría poner, acá hay un espacio, ¿se entiende? Entonces va a aparecer Sánchez González, acá hay un espacio, María Cristina. ¿Ya? Podría unir absolutamente todo lo que yo deseara. ¿Ya? Absolutamente todo. Muy bien. Ahora, imagínense ustedes que yo deseara que este nombre, todo este nombre, apareciera en otra columna, por ejemplo, aquí en la columna del lado, solamente todo, absolutamente todo, con letras mayúsculas. Imagínense que aquí no tengo solamente María Cristina, sino que esta es una columna llena de nombres, ¿se entiende? Es decir, yo esto lo que estoy haciendo lo podría realizar a, em, a una columna completa, a una base de datos gigante, haciendo doble clic aquí solamente, ¿ya? Pero es simplemente para que entendamos. Entonces imaginemos que yo quiero convertir esto, todo en mayúscula. Existe una función de texto que es muy fácil aprendérsela, mayúscula, ¿cierto? Mayúscula. Abre paréntesis y entonces pongo entre paréntesis lo que deseo convertir en mayúscula. ¿Ya? Pongo entre paréntesis lo que deseo convertir en mayúscula. Presiono Enter y entonces puede evidenciar, ¿cierto? Voy a doble clic, que absolutamente todo lo que yo tenía escrito acá automáticamente pasa a ser mayúscula. Lo contrario, imaginemos, lo voy a ir poniendo hacia abajo para no ir hacia el lado, ¿ya? Mejor. Ya, ahí. Imaginemos que esto mismo yo deseo convertirlo ahora todo en minúscula, por ejemplo. Absolutamente todo en minúscula. Yo podría poner entonces la opción o la función de texto minúscula. Bien. Y también, entre paréntesis, el texto que deseo convertir o que deseo cambiar absolutamente todo en letras minúsculas. Como pueden evidenciar, queda absolutamente todo en minúscula. ¿Ya? Yo puedo cambiar entonces la información que tengo dentro de una base de datos a mi antojo. Podría dejarla todo en mayúscula, todo en minúscula, o imagínense que así viene mi base de datos y deseo modificarla como si fuesen nombres, es decir, que solamente la primera letra quede con mayúscula y las siguientes con minúscula. También existe una función que se llama non propio. Non propio. Cuando yo pongo non propio, y entre paréntesis, exactamente lo que yo deseo modificar. ¿Qué es lo que hace? Determina la primera letra y después de cada espacio entiende que existe otra letra y también la deja en mayúscula. ¿Ya? Por lo tanto, me deja automáticamente bien escritos los nombres. Solamente con mayúsculas, claro. Bien escritos de esa manera o de esa forma. ¿Ya? Cuando yo utilizo estas funciones de texto es cuando yo deseo reparar
o arreglar una base de datos. A veces las bases de datos no vienen correctamente, ¿cierto? A veces las bases de datos tienen errores. Hay algunas bases de datos incluso que la ñ viene mal hecha, ¿cierto? Los apellidos con ñ vienen con un signo, con una X, con un apóstrofe, con cualquier cosa. Porque solamente en español existe la ñ, en inglés no. Entonces, cuando vienen bases de datos desde el extranjero, suceden errores. Esos errores nosotros los podemos modificar también. Vamos a ver cómo. Imaginemos que María Cristina, este no es Sánchez González, sino que es Sánchez Muñoz. ¿Ya? Sánchez Muñoz. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, imaginemos que la base de datos no viene con Muñoz, sino que viene con no sé, con una X, Muxos. Ya no es una X, puede venir con un apóstrofe, con un símbolo, con un más. A veces vienen así, ¿cierto? La ñ viene con algún símbolo, no es una letra adicional, sino que es un símbolo porque no existe la ñ, solamente en algunos alfabetos. Yo podría entonces arreglar, entendiendo esto, tengo dos opciones. Podría ir arreglando uno a uno toda la información dentro de una base de datos. Imagínense que tuviese esta base de datos. Entonces tendría que ir arreglando uno a uno hacia abajo. O otra opción, podría crear una columna al lado, arreglar con referencia, ¿cierto? Tirarlo hacia abajo y, y después podría copiar y pegar con valores, ¿cierto? Para que no tenga fórmula y elimino la anterior. Fíjense que de esa forma yo podría arreglar una base de datos de manera muy rápida. Estamos hablando de 1000 datos, 100.000 datos, lo que sea, una base de datos gigante, y no tengo que ir uno por uno. Vamos a ver cómo yo podría arreglar este ejemplo. Existe una función que se llama sustituir. Si yo pongo sustituir, fíjense aquí, todas las ñ de mi base de datos quedaron con signo más, por un ejemplo. ¿Ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero sustituir, ¿cierto? Esa celda, todo el texto original. Es decir, en otras palabras, todos los signos más, yo los voy a cambiar por la letra ñ, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la función sustituir, es decir, va a buscar aquí todos los signos más que existan y los voy a cambiar automáticamente por la letra ñ. Porque yo sé que esto es lo que sucedió en mi base de datos, ¿cierto? Todos los que tengan un apellido, un nombre con la letra ñ, va a aparecer el signo más. Yo presiono, entonces fíjense que aparece correctamente. ¿Ya? Ahora, aquí tengo un problema porque la O aparece mayúscula. ¿Por qué aparece mayúscula? Bueno, porque tomó aquí en consideración que la O era la primera, ¿cierto? La primera letra. Yo podría también arreglar eso. ¿Y cómo? Antes de sustituir, ya podría poner non propio. Fíjense que ya estoy mezclando dos funciones de texto para que el resultado quede automáticamente como un nombre propio. Presiono Enter, entonces queda correctamente. ¿Ya? Automáticamente yo arreglo mi base de datos con esta fórmula. Si yo no hiciera non propio, claro, quedaría la O, voy a poner de nuevo, la O quedaría mayúscula. ¿Por qué quedaría mayúscula? Porque aquí automáticamente lo consideró como que empezaba otra palabra después del signo más, ¿cierto? Eso entonces yo lo debo arreglar y debo decir entonces que será non propio.
Y ahí entonces queda correctamente. Ojo que yo podría sustituir cualquier cosa, ¿ya? Podría poner sustituir, por ejemplo, de aquí voy a sustituir todos los espacios, es un ejemplo, ¿no? Todos los espacios los voy a suprimir, los voy a eliminar. Entonces, los espacios los voy a cambiar por nada. Fíjense esta técnica. Todos los espacios, entonces va a identificar todos los espacios que existan, los voy a cambiar por nada, porque entre medio de la doble comilla no existe absolutamente nada. Si presionara Enter, entonces fíjense que aparecería todas las letras juntas. El sustituir me sirve para cambiar lo que yo desee. Imagínense que voy a cambiar todas las A por X, por ejemplo. Entonces, claro, esa A no cambió, ¿por qué? Porque es una A con acento. Bueno, aquí pasó algo extraño. A ver, veamos. Todas las A, ahí sí, por X, ahí sí. Entonces, esa A, como les digo, no cambió porque tiene acento, pero toda la otra A sí, ¿cierto? Cristina. Ya, entonces yo podría sustituir absolutamente todo. Muy bien. Sigamos viendo otra función de text. Eso se encuentra aquí, ¿ya? Sustituir, nombre sin espacio, y tal, sustituir, ¿ya? Yo también puedo extraer información, es decir, ya tengo este nombre, ahora quiero hacer lo contrario. Lo que yo deseo hacer es extraer letras de esta información que yo tengo. Existen varias opciones para eso. Primero, imagínense que yo quiero extraer 3 o las 4 primeras letras. Por ejemplo, podría poner izquierda. ¿Qué es lo que hace la función izquierda? Extrae desde la izquierda la cantidad de caracteres que yo le diga. Entonces pongo izquierda de este texto y aquí pongo el número de caracteres. Por ejemplo, podría poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la E solamente. 6 caracteres. Desde la izquierda voy a extraer 6 caracteres. Sánchez. ¿Cierto? Extraigo entonces. Extraigo los caracteres que necesito. Se hace con izquierda. La otra función, derecha. Es decir, la izquierda obviamente extrae desde la izquierda las cantidades de caracteres. La función derecha extrae desde la derecha, ¿cierto? La cantidad de caracteres. Es decir, 1, 2, 3. Voy a poner una cantidad de caracteres diferente. 8, por ejemplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 7, para que no incluya la C. Para que Ristina. ¿Cierto? Y ahí está entonces Ristina. Desde la, entonces, derecha. ¿Cierto? Izquierda y derecha extrae una cantidad de caracteres desde el inicio del texto o del final del texto hacia atrás. Del inicio hacia adelante o del final del texto hacia atrás va a depender si yo pongo izquierda o si pongo derecha. Pero ¿qué pasa si yo quiero extraer valores centrales? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿ya? Lo utilizo con extrae. Extrae. De este texto, punto y coma, ¿desde dónde voy a extraer caracteres? Esto es algo muy importante. Entonces, fíjense, yo tengo una posición inicial. ¿Qué es la posición inicial? Lo que yo debo poner aquí es el número de caracteres desde ahí en adelante. Por ejemplo, yo podría poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desde la U. Entonces pongo desde el 10. Es un ejemplo, ¿no? Desde la U. Y voy a extraer 3 caracteres. ¿Ya? 3 caracteres. Fíjense que me da la opción, ¿cierto?, para extraer una cantidad de caracteres y desde dónde la voy a extraer. Eso es algo muy importante, ¿desde dónde? Lo voy a extraer desde el carácter 10, voy a extraer ¿qué cantidad? 3 caracteres, ¿cierto? Entonces queda uño, ¿ya?
¿Por qué? Porque la U es el carácter 10 y extrae 3 caracteres, la U, la ñ y la O. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué me sirve todo esto? Veamos otras dos y vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo nos va. Bien. Eh, también influye el largo. Por ejemplo, yo podría saber cuántos caracteres tiene eso. ¿Cuántos caracteres tiene en total? Entonces pondría largo. Y me dice, en total tiene 29 caracteres. ¿Ya? Eso es algo muy importante, ¿cierto? Después vamos a ver por qué. Y también hay otra opción que me dice, ¿dónde está un carácter? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué posición se encuentra ese carácter? ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Pongo encontrar. Por ejemplo, si yo pusiera encontrar eh, el carácter A con acento, ¿cierto? Punto y coma dentro de este texto. Ojo, aquí tengo otra opción, ¿cierto? Número inicial. Es decir, si yo no pongo nada en número inicial, si cierro ahí el paréntesis, va a buscar desde el inicio, desde aquí en adelante. Si yo pusiera algo, para... Carolina. Si yo no pusiera nada aquí, obviamente comienza desde el inicio. Pero si yo pusiera algo, por ejemplo, desde el 4, va a empezar a buscar desde la C hacia adelante. ¿Ya? Ya, veamos con nada. Entonces me va a decir en qué carácter se encuentra la A con acento. Y en este caso es en el carácter número 2. Esto es algo muy útil. Por ejemplo, yo podría decir dónde se encuentra el primer espacio. Y entonces se encuentra en el carácter número 8. ¿Cierto? En el carácter número 8. En este ejemplo, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, podríamos nosotros determinar, si nosotros tuviésemos una lista aquí grande de nombres, ¿cierto? Podríamos determinar y extraer solamente el primer apellido. Podríamos determinar y extraer el primer apellido, sea cual sea, el largo que tuviese. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Voy a explicar, primero antes de ver eso, voy a explicar nuevamente sustituir. ¿Ya? Sustituir. Aquí tengo sustituir. Sustituir dentro de un texto, ya, esta es la sintaxis, entonces pongo sustituir, pongo E19, es decir, voy a sustituir en esta celda, ¿cierto? Todas las letras A las voy a cambiar por ejemplo, letras X. ¿Ya? Es decir, lo que yo voy a cambiar, todo lo que esté, lo que sea igual a esto, ahora va a ser X. Bien. Y eso es lo que sucede. Todas las letras A cambian por X. Yo podría cambiar lo que sea, ojo con eso. Podría cambiar, por ejemplo, las O, es un ejemplo, ¿no? Por X. Entonces, Muñoz, en la O de ahí, ¿cierto? Ahora se cambió por... No hay otra O. ¿Ya? La S, es un ejemplo nomás, ¿cierto? Entonces, todas las S que estén aquí, las voy a cambiar por X. ¿Ya? Ojo, esto como es, entre comillas, discrimina si es una S minúscula o yo pusiera una S mayúscula, ¿cierto? Recién solamente ahí cambió una S, pero no la otra S minúscula. ¿Ya? Sí discrimina, ¿cierto? Si yo pusiera una M, pasa lo mismo. Fíjense que la M mayúscula de Muñoz y María no han cambiado nada, pero si yo pusiera la M mayúscula, sí cambia. Sunos, Saría. Cuando yo hago esto sustituir, es cuando yo quiero arreglar alguna base de datos, principalmente el ejemplo que habíamos puesto acá, ¿cierto? En el cual yo tengo
la ñ a veces tiene problemas, o a veces los teléfonos están mal puestos, ¿cierto? A veces no tienen el 56 y lo puedo reemplazar, o a veces, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Para arreglar una base de datos, para dejarla correctamente y hacerlo de forma automática. Porque como esto yo lo pongo con una referencia, si aquí tuviese lleno de nombre hacia abajo, yo lo copio hacia abajo simplemente y cambian absolutamente todos, ¿cierto? Absolutamente todos cambiarían. Entonces no tengo que ir uno por uno cambiando mi base de datos, sino que lo hago de forma automática. Recuerden que nosotros estamos estudiando y aprendiendo Excel principalmente para eso, para automatizar. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ojalá que haya quedado claro. Si no, consultan nomás ahí en el chat. ¿Ya? En el chat ustedes escriban cualquier consulta, la respondemos, la enviamos. Intentemos, lo que les digo, extraer cualquiera sea el primer apellido, solamente el primer apellido, nada más. Ojo que aquí hay apellidos más largos, más cortos, ¿se entiende? ¿Cómo nosotros lo podríamos hacer? ¿Cómo nosotros lo podríamos hacer? Profe, pero serían 7 caracteres, si es el primero. Lo que me dice, ¿ya? Podría ser lo siguiente. Podría yo poner izquierda de este texto, extraigo 7 caracteres. Claro, y me funciona muy bien, ¿cierto? Pero cuando aquí ya no tengo Sánchez, ¿cierto? Espérense un poquitito, ya no tengo Sánchez, sino que aquí tengo Rodríguez, ¿cierto? Rodríguez. Ya no me funciona. ¿Por qué? Porque está fijo en 7 caracteres, po. Entonces va a cortar solamente los primeros 7 y este apellido es mucho más largo. Es una buena idea. Pero de hecho a mí me gusta mucho, pero este 7 debería ser movible o debería no quedar fijo, ¿cierto? ¿Cómo entonces podríamos dejar ese 7 que sea dependiendo de la situación? ¿Ya? Podría ser, pero cómo lo logramos? ¿Cómo dejamos ese 7? Aquí entonces tenemos que anidar fórmulas. Por ejemplo, fíjense que aquí la clave es donde esté el espacio, ¿cierto? Donde esté el espacio. Es decir, aquí el espacio se encuentra en el carácter 10, entonces debo extraer los primeros 10. Si el espacio se encuentra en el carácter 4, debo extraer los primeros 4, los primeros 3, ¿cierto? Ahora, depende si yo quiero extraer el espacio o quiero extraer un carácter antes del espacio. Pero aquí es importante saber dónde se encuentra el espacio, en otras palabras. Entonces nosotros acabamos de aprender una función que es encontrar. Alguien me está diciendo algo ahí, veamos primero. Extraer y encontrar. Buena, buena, muy bien, Cristina. Pero veamos encontrar. Entonces yo te pongo encontrar dentro de este texto. No, ¿qué es lo que quiero encontrar? Por ejemplo, quiero encontrar el espacio, ¿cierto? Quiero encontrar el espacio dentro de este texto. Listo. Fíjense que yo quiero que ustedes entiendan que esta función, encontrar, la voy a anotar aquí ya, me devuelve, perdón, ahí sí, me devuelve en qué carácter se encuentra el espacio, ¿cierto? Imagínense que aquí ahora no tengo Rodríguez, sino que aquí tengo Muñoz, por ejemplo. Se encuentra el carácter, el espacio se encuentra en el carácter 6, ¿cierto? Si ahora ya no fuera Muñoz, sino que sería García,
en el 7 y así sucesivamente. Va cambiando porque me dice dónde se encuentra el espacio o el primer espacio. Entonces, si se encuentra en el 7, yo quiero extraer de izquierda a derecha, ¿cierto? Por ejemplo, los primeros 7 caracteres. Ahora, aquí yo estoy extrayendo el espacio también. Ojo con eso. Yo entonces podría poner encontrar -1 para extraer solamente los primeros 6, para no extraer el espacio. Es un ejemplo nomás. ¿Ya? Y ahí entonces me daría García sin el espacio, digamos, sin el espacio. Veamos, un compañero estaba hablando con respecto a extraer y encontrar. Hagámoslo con extraer. ¿Cierto? Entonces, extrae de este texto desde la posición inicial. Ojo con eso. La posición inicial en este caso será desde el 1, desde el carácter 1. Por eso es que también me sirve izquierda, ¿cierto? Desde el 1 en adelante, ¿cuántos caracteres? Bueno, ahí entonces yo pongo encontrar, ¿cierto? Encontrar y le pongo -1. Y nos da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien. Ahora, razonémoslo de esta forma. Si yo en esta celda deseo que esté el primer apellido, ¿cómo logro que en la celda del lado se encuentre el segundo apellido solamente? Porque aquí tengo García, deseo que acá esté Muñoz, cualquiera que sea mi apellido. ¿Cómo lograré hacer eso? Y si Dígame. en vez de ponerle 1 en la fórmula de extraer, le ponen 7, ya Eh, empezaría a buscar del Me 7 en parece adelante, ¿no? excelente, me parece excelente. Le pongo 7, veamos lo que sucede, y acá no le pongo -1, sino que le pongo -2, sino -1. Muñoz. Esa es una fórmula correcta, Camila. Es una fórmula correcta. ¿Cuál es el problema? El problema es que me debería servir esta función no tan solo para este ejemplo, sino para todos los nombres y todos los apellidos, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, si aquí yo tuviese otro apellido, ¿cierto? Poblete, Poblete Espinosa, un ejemplo nomás, ya no me serviría esa función, esa fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque extrae desde el 7, pero claro, el 7 aquí cambió, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 7 es la E, entonces extrae desde la E hacia adelante. Profesor, ¿y si ocupa de referencia la celda F17? Porque cuando usted cambió Poblete, automáticamente cambió el 8. Entonces, podría apretar ahí el 8. ¿Aquí? ¿Sí? Ya, En entonces vez de... debería poner esa función. Debería poner esa función. No es que puede ser una referencia, sí, pero aquí en vez de 7 debería tener encontrar el primer espacio, Mm, ¿cierto? sí, Entonces, ¿desde dónde debería extraer caracteres? ¿Cuál es la posición inicial? No quiero desde el inicio. Quiero extraer desde donde se encuentre el primer espacio, pero la verdad que quiero extraer desde ahí o quiero extraer desde la E, desde la E. desde la E. Entonces sería encuentro el primer espacio y le sumo 1. Y ahí estoy desde la E, ¿cierto? Mm, sí. Y ahí estoy desde la E. Desde ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar un espacio -1. Veamos cómo nos resulta. Espinoso. Espinosa. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí extraigo entonces en qué lugar se encuentra el espacio
y me extrae el segundo apellido, cualquiera que sea, ¿ya? Quiero mostrar, entonces, cambiemos aquí cualquier apellido. Poblete, ahora no es Poblete, sino que es Cid, es un apellido cortito. Mira, aquí tenemos un problema, ¿cierto? ¿Qué pasó? Espi. ¿Por qué pasó eso? Algo tenemos que modificar entonces, ¿cierto? Algo pasó. No nos funcionó. ¿Por qué no nos funcionó? Porque nosotros estamos extrayendo, ¿cierto? Estamos extrayendo aquí desde, desde, y eso está bien, desde, ¿cierto? Desde la E en adelante, ¿cuántos caracteres estamos extrayendo la cantidad de caracteres que se encuentra el primer espacio? Pero eso es incorrecto, ¿cierto? Queremos extraer la cantidad de caracteres que tenga el segundo apellido. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí estamos extrayendo 4 caracteres, que esa es la misma función que tenemos ahí. La verdad que no estaría correcto. ¿Cuántos caracteres queremos extraer? Queremos extraer 8 caracteres. ¿Cómo podríamos resolver eso? Para que nos funcione en todos los apellidos, digamos, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos identificar dónde se encuentra el segundo espacio. Piénsenlo, por favor, vamos conmigo razonándolo. ¿Dónde se encuentra el segundo espacio? Le restamos dónde se encuentra el primer espacio. Y ahí vamos a tener el largo del segundo apellido. ¿Se entiende? Si el segundo espacio se encuentra en el 10 y este se encuentra en el 4, entonces voy a tener 6 caracteres. Pero debo saber dónde se encuentra el segundo espacio. Eso es algo muy importante. ¿Cómo sé dónde se encuentra el segundo espacio? ¿Cierto? Voy a buscar el espacio dentro de ese texto, pero desde un número específico. ¿Desde dónde lo voy a buscar? Ahí. Desde un número específico, ¿cierto? Número inicial. ¿Desde dónde lo voy a buscar entonces ahora? Lo voy a buscar desde la E en adelante. Es decir, Del 5, ¿o no? del 5, pero no puedo poner el 5 solamente, ¿cierto? Sino que debo poner la misma función encontrar que tengo antes. Encontrar, ¿cierto? Ahí está más 1. Punto y coma, 19 más 1, como bien usted me lo dice. Desde ahí en adelante, bueno, ahí voy a encontrar, ¿qué es lo que voy a hacer yo con esto? Ahí yo voy a encontrar dónde se encuentra el segundo espacio, ¿cierto? Pero no quiero esa cantidad de caracteres, porque si yo pusiera solamente esa cantidad de caracteres, lo voy a cerrar para ver cómo nos quedaría. Si yo pusiera esa cantidad de caracteres, va a aparecer Cid Espinosa o Espinosa Mar, ¿cierto? Es una cantidad de caracteres gigante, po. Mucho más, ¿cierto? Desde el Cid hasta acá. Por lo tanto, le tengo que restar, ¿cierto? Le tengo que restar. Voy a ponerlo entre paréntesis para que no tengamos problema en la resta. Le tengo que restar los primeros caracteres por los primeros 4. Entonces le resto, ¿cierto? El otro encontrar. Encontrar dentro del texto. Aparece.
le resto encontrar algo hicimos ahí. Ya, entonces tenemos, voy a sacar esto, voy a hacerlo de nuevo, ¿cierto? A eso, Espinosa Mar, el largo, yo le debo restar esa cantidad de caracteres, ¿cierto? Muy bien. Dentro del texto, ya, esa cantidad de caracteres. Entonces, encontrar, y ahí tengo que poner el menos. Menos, encontrar dentro de ese texto. No sé cuántos paréntesis tengo. Ahí parece. Espinosa. Y ahí entonces está correcto. Fíjense que para poder hacer esto, necesito yo estar concentrado, ¿cierto? Y necesito entender en realidad todo lo que estoy realizando. ¿Qué es lo que quiero hacer exactamente? ¿Ya? Para esto es necesario poder entender estas funciones de texto. Yo podría hacer absolutamente todo. Podría cambiar, podría extraer algún carácter, podría hacer otra cosa un poco más difícil, pero quería mostrarle este ejemplo, este ejercicio, para que se entienda lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, primero, texto. De aquí de este texto, desde la posición inicial, ¿desde dónde? Yo voy a extraer desde esta posición inicial. La posición inicial me marca entonces el 4, es decir, desde el espacio que está en el 4 más 1, es decir, desde la E, desde el espacio 5 en adelante voy a extraer. ¿Cuántos caracteres? Ese es el tema, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres? Entonces, pincho aquí número de caracteres y aquí debo saber cuántos caracteres. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo estoy diciendo dónde se encuentra el espacio 2, eso es lo primero que estoy haciendo, dónde se encuentra el espacio, ¿cierto? Y que lo busque desde el primer espacio en adelante. Entonces me aseguro que sea el espacio 2, a eso le resto donde se encuentra el primer espacio. Entonces me va a aparecer, ¿cierto? Espinosa, solamente, que es donde se encuentra el segundo espacio menos el primer espacio, ese largo de caracteres es la cantidad que yo voy a extraer, ¿cierto? Eso es lo que yo hice aquí al final. Número de caracteres. Entonces, encontrar el espacio desde el primer espacio en adelante es toda esta primera línea. Lo estoy traduciendo al español, ¿cierto? Menos donde se encuentre el primer espacio. Bien, menos donde se encuentre el primer espacio. Entonces, en otras palabras, me está poniendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, la respuesta de esto es 13 menos 4. Esa cantidad de caracteres. ¿Bien? Que son 9, por ejemplo. ¿Bien? Eso es lo que está sucediendo. Consultas de algo que no se haya entendido hasta aquí. Yo entiendo que para poder hacer esto es muy necesario razonar estas funciones de texto. Por eso yo comencé diciéndoles, aquí hay que poner mucha atención hoy día, ¿cierto? Hay que poner mucha atención. Pero queda bien. Hemos logrado separar. Voy a poner esto aquí en el del lado, ¿cierto? Y aquí entonces nosotros poníamos extrae, ¿cierto? Desde este texto, desde la posición inicial. ¿Cuánta cantidad de caracteres? Bueno, vamos a buscar, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra
donde se encuentra el espacio. Lo estoy haciendo de nuevo. Dentro de este texto. Y le habíamos puesto -1. Entonces, fíjense que estoy separando entonces ahora el primer y el segundo apellido. Y lo puedo hacer de forma automática. ¿Ya? Aquí podría tener cualquier otro, ¿cierto? Cualquier otra función. No sé. O podría poner otro apellido. Luis, no sé. Vergara. Vergara Poblete. Juanito. Vergara Poblete, Juanito Luis. Es un ejemplo. ¿Ya? Si yo copiara esto hacia abajo, me aparecería exactamente correcto. ¿Cierto? Separa automáticamente el primer apellido y el segundo apellido, no importa el largo de los apellidos que tengan, ¿cierto? No importa el largo, ¿ya? Podría ser cualquier apellido, entonces yo, en otras palabras, simplemente hago esto, doble clic y se va a llenar toda la base de datos, ¿ya? Absolutamente toda de forma automática. ¿Es cierto que esta función es larga? Sí, puede ser. Pero siempre también es cierto que es menos trabajo que ir modificando o escribiendo uno a uno si yo tuviese una base de datos de 1000 personas, por ejemplo. ¿Cierto? Me demoraría mucho menos, ¿ya? Cuando yo manejo este tipo de funciones de texto. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros podemos hacer, que esto lo podemos mezclar con la función buscar v, que nosotros ya la sabemos. Bien, veamos cómo lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí. Yo quiero que esto se pueda realizar. Imagínense que yo tengo una tabla de provincias con los códigos de los correos postales y a la ciudad a la que pertenece. Cualquiera. ¿Cierto? Entonces, yo tengo... Voy a borrar todo esto. Yo tengo estos números de código postal o de correo postal. Y de acuerdo a esto, quiero que automáticamente aparezca aquí al lado a qué provincia pertenece. Fíjense que aquí el número de correo postal incluye el primer o los dos primeros números, tiene que ver con el número de la provincia, y después es otro número que no me interesa, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el 8 pertenece a Barcelona, el 28 a Madrid, el 17 a Girona, y así. ¿Cómo logro entonces, ¿cierto? Buscar y que automáticamente aquí aparezca a qué provincia pertenece cada uno de estos números de códigos postales. ¿A qué provincia pertenece ese código postal? ¿A qué provincia pertenece el segundo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Por favor, ¿alguna idea? Ahí me quedé en blanco. Ya, veamos. A lo mejor otra opción, otra opinión tenemos por ahí. ¿Cómo podríamos entonces determinar a qué provincia pertenece automáticamente cada número de código postal? Tomando en cuenta que algunos datos, los primeros sobre todo, pertenecen a estas provincias. Dígame. En CP, derecha o no? Aquí puedo poner derecha. ¿Ya? ¿Y qué pongo en derecha? Derecha, el valor absoluto de la columna de B10. DB10, ¿cierto? Esto con signo peso en el B, ¿ya? ¿Correcto? Y y, número de caracteres, y al lado 3. 3 3. caracteres. ¿Está seguro que 3? Según yo sí, 3. Ya.
Aquí tenemos un problema porque la verdad que el 20 no nos sirve mucho, po. A lo mejor no es derecha lo que usted me quiere decir, sino que es la otra derecha, que a veces le llamamos izquierda. ¿Puede ser o no? Pero en esa tabla, ¿qué es lo que pide? Porque yo como lo entiendo que el número de provincias tiene que ir los primeros y Los después primeros, sí, en po. CP. Y en CP tiene que ir los otros, ¿o no? ¿O cómo es? Ah, no sé, pues como, veámoslo. Ya, ok. Aquí tengo entonces los tres. ¿Qué más puedo hacer? Porque yo lo entendí así, por la tabla. Sí, está bien, da lo mismo, pero a mí lo que me interesa es, no importa lo anterior, me interesa que aquí aparezca la provincia. Puede ser de otra forma, puede ser que no utilicemos esto, da lo mismo. Em, ¿Cómo yo determino aquí la provincia, po? Que está bueno el análisis que usted me está haciendo, no está tan alejado de lo que debemos hacer. Veamos. En el número de provincia también puede ser que ¿Ya? vaya eh, encontrar, puede ser, y que con el cero, Encontrar. ¿Qué es lo que quiero encontrar? encontrar el, el cero ¿Ya? y que se muestren los otros. O sería derecha, encontrar, o algo así, no sé. Derecha encontrar. Es que Que lo dice, que... supuestamente se tienen que ver los primeros números, o sea, el Sí, 8 el 28 el sí, 17. eh, correcto. y como en en todas las filas hay un cero. Pero si le pongo No, derecha, derecha de la fila, sí, disculpe. Con valor absoluto, sería ¿ya? ahí. ¿Ya? De la columna, a lo mejor usted me quiere decir, ¿ya? Sí, sí, sí. Encontrar después, entre comillas, el cero ¿Ya? Veamos. de la misma columna, De esta misma columna. sí, y Por ahí ahí, po. sería, no sé si está completo, hay que poner algo más. Veamos. Porque a lo mejor no es derecha lo que usted quiere sacar, po. ¿O sí? O con izquierda. Es muy probable, ¿cierto? Cuando Sí, yo es pongo que derecha, Pero, extraigo profe, desde la derecha hacia el cuando, centro. cuando dice derecha, uno borra desde la derecha o borra desde la izquierda, que ¿Cómo eso no. borro? No, Borra desde la. no entiendo lo que es borrar. No entiendo lo que es borrar, pero lo intentaré a lo mejor explicar con una flechita. Veamos. Cuando yo digo derecha, extraigo desde la derecha hacia el centro. Eso es derecha. ¿Ya? Cuando nosotros decimos izquierda, extraigo desde la izquierda hacia el centro. ¿Ya? La función se llama derecha porque yo tomo caracteres, una cantidad de caracteres desde la derecha hacia el centro o desde la izquierda hacia el centro. Extraigo una cantidad determinada de caracteres. Yo lo veía al revés, por eso. Ya, no, no es que se Como veía con borre. el sentido de la flecha. No, no, no. Yo extraigo y eso es lo que a mí me interesa. Ya por eso pongo esa flechita para que se entienda un poco mejor. Entonces, lo que tú me quieres decir entonces es izquierda. Extraigo desde la izquierda esa cantidad de caracteres. 80. Que es buena idea, pero estoy extrayendo 3 caracteres, fíjate. Menos uno sería, ¿no? Al final. Menos 1 aquí. Sí, Y ahí ahí sí. entonces está bastante, bastante bueno, ¿cierto? Aquí tenemos un problema.
porque no hay cero. ¿Te das cuenta? Todos tenían cero, pero uno no tiene cero. Era muy buena la idea, ¿eh? Muy buena la idea si es que todos tuviesen después del número que yo necesito el cero, ¿cierto? Pero no todos funcionan así, po. El 25 no es 25,0, es 25,792, Leida, por ejemplo. Y ahí tenemos un Profesor, problema. Dígame. pero ¿y si ocupo la fórmula encontrar? En la encontrar tengo que poner lo que busco y pinchar la celda donde la estoy buscando, ¿o no? Veamos, po. Ya, sería encontrar, ¿Sí? eh, lo que busco serían los primeros dos caracteres. Ya, pero ¿qué es lo que quiere buscar usted? No es eh, una cantidad de caracteres, sino que lo que usted quiere buscar es un carácter en específico. ya, Por ejemplo, usted quiere encontrar la A, quiere encontrar el 0, quiere encontrar el 8, el 9, el 20, el 40. ya. Entonces sería, eh, ay, me Cero. perdí. Encontrar cero. Aquí tenemos problemas porque es lo mismo que había dicho el compañero, Mm, pero aquí no tenemos sí. 0. Y ahí entonces tenemos un problema, ¿cierto? No tenemos 0. Entonces tendría que ser derecha. ¿Estás segura que derecha? No. ¿Derecha? Y ahí. ¿Y extraer no se puede? Se puede hacer lo que ustedes deseen, encontrar que lo logremos. A ver, sería De hecho, extraer. el compañero, si aquí hubiese habido un 0 después del 5, habría estado excelente. Hubiera estado bien. Este número no nos permitió hacer eso, ¿cierto? Mm. Extrae. ¿Qué quiere Y extraer? la celda sería la B10 ¿Ya? desde, eh, desde dónde, ahí le pongo el carácter o no, Es un sería desde el número, primer, desde el primer desde el uno carácter. ¿Ya? ¿Cuántos y caracteres? 2. Dos. Ya. Y aquí está bastante bueno esto. Pero ¿cuál es el problema? Es que como el primero tiene un carácter menos, me sale 80 y no 8. Ahí tenemos un problema, ¿eh? Profe, Dígame. ¿se puede hacer extraer, pero desde un lado? Desde un lado se llama izquierda o derecha. A ver, sería en este caso derecha, ¿Ya? extraer, derecha Derecha extrae. la B10 ¿Ya? de la columna, ¿sí? ¿Cuántos caracteres desde la derecha quiere extraer usted? 3. ¿Ya? Algo similar a lo que había hecho el compañero antes, Ah, ¿cierto? Ya. no, puede ser 5 porque ahí empieza a contar. Ya, ¿O veamos no? 5. ¿Dónde está el...? A ver. Queda igual, pues. Si extraigo 5 caracteres, queda igual que como estaba. Acá. Queda exactamente lo mismo, ¿cierto? Desde la derecha, recuerden que derecha extrae caracteres desde la derecha hacia allá. La izquierda extrae desde la izquierda hacia el centro, ¿cierto? 5 caracteres nos queda igual. Y 3 caracteres nos queda como nos había dicho el compañero anteriormente. Y 4. Y 4 es un carácter más, po. Profe, y con la izquierda y se le pone 3. Pongo izquierda y extraigo 3 caracteres. Ya. ¿Y qué hago ahora?
Ya, veamos cómo podría ser. ¿Les parece mejor? Pero estos ejercicios son muy buenos para ir razonando, ¿cierto? Para ir racionalizando lo que nosotros debemos hacer. Aquí tenemos varios problemas. El principal problema que nosotros tenemos es que algunos números tienen distinto largo. Yo podría extraer desde la izquierda 2 caracteres y lo tengo listo. El tema principal, porque necesito los dos primeros, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Fíjense que aquí son los dos primeros. El principal tema es que aquí algunos tienen menos números, menos cantidad de números. Entonces, lo primero que yo debería hacer es igualar los números, ¿cierto? Igualar. Y cortar justamente ahí, po, ¿cierto? Entonces, a lo mejor yo podría extraer caracteres desde la izquierda hacia la derecha. Izquierda, lo que ustedes me estaban diciendo, ¿cierto? B10, extraigo 2 caracteres, ¿ok? Pero algo más sucede ahí, po, ¿cierto? Porque el resultado de esto debería, porque aquí me falta algo, quiero dejarlo ahí, no está bien, pero nos vamos, aquí está pasando algo, ¿cierto? Debería dejarlos todos con 2, pero acá debería hacer algo. Entonces, debería agregarle un 0 antes para dejarlos con todo el mismo largo. ¿Cómo le agrego un 0 yo a esto? Debería agregarle un 0 a todos, porque si lo hago a uno, debería hacerlo en todos. Pero ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo puedo extraer, cierto? Y agregar un 0, chiquillo. ¿Cómo podría hacer algo así? Ay, perdón, apreté otra cosa. Ahí. ¿Cómo podría agregar un 0? ¿Sería más 0 o no? No, nada que ver. Más 0. Sí, pero cuando estamos hablando con función de texto, ¿cómo pongo ese más? No está mala tu idea, ¿cierto? ¿Cómo pongo ese más? Sería el además, la comilla, el 0 y la otra comilla. Mm, Con sustituir, ¿o no? mm, a Ah, ver. y la unión, ¿o no? Eso, por ahí vamos mejor, ¿cierto? Por ahí vamos mejor, muy bien, muy bien. Entonces, ya debemos aplicar lo que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. No sabe cómo estoy Excelente. festejando. Excelente, eso está muy bien. Entonces tenemos aquí, ponemos simplemente el i, lo agregamos de esta manera. ¿Bien? Ahora sí o no. Profe, creo que no está Profesor, compartiendo pantalla. eso le iba a decir. No estoy compartiendo. A ver, espérense. Ahí, Ujú. ya. De nuevo Ahora sí. entonces. Ahí sí. Entonces comparto desde la izquierda. ¿Qué cosa? Le voy a sumar un 0 y pongo i. Así de simple, ¿cierto? Desde la izquierda, un 0 y desde B10 traigo 2 caracteres. Y entonces, a lo mejor necesito extraer 3 caracteres. Puede ser o no. ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que necesito no extraer 2, sino que necesito extraer 3. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. ¿Cierto? Profesor, pero en el 1 sigo teniendo 80. ¿Ah? En la primera celda sigo teniendo 80. Sí, por supuesto. Sigo teniendo 80. Y no ¿Es tendría idea que mía tener o dejé de 8. compartir? Espérense un poquito, vuelvo al tiro. Sí, sí, dejó de compartir. Así es. Ya. Bueno, la verdad que no son 3 caracteres, pero era solamente para que ustedes pudieran ver. Tengo 80, tengo 0,28, pero quiero que ustedes se den cuenta que ya tengo de alguna forma todos los números, ¿ya? Ahora voy a extraer entonces todos, absolutamente todos los números, 5 caracteres. ¿Hago esto para qué? Simplemente para arreglarlos, ¿cierto?
para arreglar lo que yo deseo. Fíjense que ahora los tengo absolutamente todos del mismo largo. Por ejemplo, le puse 5 caracteres, ¿ya? O le pude haber puesto 3, o le pude haber puesto 4, ¿cierto? Bien. Ahora entonces necesito extraer cuántos caracteres ahora no de la izquierda, sino que necesito extraer valores centrales. ¿Qué valores centrales y desde dónde necesito extraer entonces? Ahora entonces yo podría poner extrae. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque tengo el mismo largo. Ya tengo todo el mismo largo. Entonces voy a extraer, ¿cierto? De este texto, desde la posición 2, voy a extraer 2 caracteres. Entonces voy a dejar perdón, desde la posición 1. Desde la derecha, espérense un poquitito. Espérenme un segundo, por favor, que aquí, ¿cierto? Desde la izquierda extraigo 2. Ahora sí. Perdón, tuve ahí un lapsus. Estoy compartiendo, ¿cierto, niños? Sí, profesor. Excelente, excelente. Ya. Me confundí aquí. Espérenme. Ya. Voy a ponerlo de nuevo. ¿Ya? La compañera tenía razón, no me tiene que aparecer el 80. Entonces yo extraigo desde la derecha. Aquí una foto mía. Alguien me dijo algo, discúlpenme. Una No, pregunta profe, fue, ¿no? perdón. Ah, ya, pensé que era una pregunta, discúlpenme. Entonces, extraigo desde la derecha 5 caracteres. ¿Ya? Desde la derecha 5 caracteres. Y ahí entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo ya arreglado mi base de datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy extrayendo desde la derecha 5 caracteres y al inicio le sumo 0. Pero claro, le voy a sumar 0 solo al primero que va a extraer 4. Porque los otros, ¿cierto? Solamente tienen 5 en total. Ya tienen 5, por lo tanto no va a aparecer el 0. Y ahora entonces puedo extraer los 2 primeros y no tendría ningún problema. Ya hice esto simplemente para poder arreglarlo. Era desde la derecha, discúlpeme, yo había puesto izquierda recién. Desde la derecha extraigo entonces los caracteres, 5 caracteres, aquí tengo 4. Por lo tanto va a adicionar o va a sumarle, como quieran poner, o pegar el 0. ¿Ya? Y entonces tengo arreglada mi base de datos ya con alguna información que tengo, que algunos caracteres eran de 4 y otros de 5, ya los tengo todos del mismo largo. Ahora entonces puedo extraer desde la izquierda a derecha los primeros 2, ¿cierto? Extraigo desde la izquierda los primeros 2. Y ahí entonces tengo los números de provincia correctos. Ahora, es importante entender algo. Yo aquí podría hacer buscar V y buscar esto acá y que me muestre la provincia a la cual pertenece. Ahora yo lo podría hacer, pero hasta el momento aparecería un error. ¿Por qué razón? Porque este número 28 es distinto de este 28. ¿Por qué? Porque aquí yo he utilizado funciones de texto. ¿Qué significa? Que le estoy diciendo que esto es un texto y no es un número. Debo convertir este texto en número, pero hagámoslo primero así nomás para que se note la diferencia y para que se evidencie el error que nos va a aparecer. Entonces yo pongo buscar v, busco este valor, punto y coma, en esta matriz, bien, punto y coma, aquí hay hice la tabla, por eso aparece provincia, ¿ya? Para que no aparezca eso,
¿Ya? Bueno, no, aquí ya le hice, ya no lo puedo sacar, pero en fin. Buscar V. Este valor en la tabla provincias, punto y coma, e indicador de columna, columna 1, columna 2. Aquí va a aparecer error, eso quiero que ustedes puedan evidenciarlo. ¿Por qué me aparece error? Porque no es un número, y esto sí es un número. Yo debo convertir entonces esto que aparece que yo utilicé una función de texto. Por lo tanto, cuando yo utilizo funciones de texto, yo estoy trabajando con texto, no con números. Debo convertirlo. Se convierte normalmente con una función que se llama valor. De esta forma. Pongo valor, por ejemplo, eso que está ahí, y me va a aparecer 8. Y esto sí es un número. Ya pongo valor y eso entre paréntesis. Voy a hacerlo en esta misma celda. Entonces pongo valor y entre paréntesis todo lo que tengo ahí. Y entonces ahora sí me aparece 8 como pueden evidenciar. Y todo lo para abajo, ¿cierto? Y ahora sí son números. Extraigo entonces el valor que tiene el texto. Presiono doble clic hacia abajo y ya entonces me aparece automáticamente la tabla de provincia, pudiendo extraer la información desde un número que yo tenía de código postal, extraigo los primeros números que era el número de provincia. ¿Ya? ¿Cómo lo pude hacer? Utilizando funciones de texto. ¿Ya? Utilizo funciones de texto para poder lograrlo. Bien. En detalle, si yo tengo esta función de texto y quiero llegar al 08, bueno, lo primero que debería hacer, aquí está el paso a paso, se los dejé también para que ustedes lo puedan ver. A esto debo adicionarle, ¿cierto? Un 0. Esto lo podría hacer paso a paso, ¿ya? Entonces puedo poner es igual 0 y B11. Le agrego 0. ¿Cierto? Después saco desde la derecha 5 valores. Los primeros 5 valores. Y esto es lo que va a suceder. ¿Cierto? Extraigo. Entonces fíjense que solamente el primero me va a quedar con 0 y lo otro va a llegar hasta el 2. De la derecha extraigo 5 valores. Después desde la izquierda extraigo los dos primeros. Y entonces me va a decir 0808. ¿Cierto? Y aquí dentro de izquierda podría yo buscar el valor, o lo podría buscar dentro del buscar V, o podría tener una otra celda adicional que diga valor para convertir estos números. Es importante convertir eso en números y entonces yo utilizo la función buscar V para encontrarlo, ¿ya? Correcto, Carolina, correcto. Cuando yo utilizo I, es otra cosa distinta. Yo lo voy a hacer, voy a poner aquí una celda distinta, ¿ya? Entonces, si yo pusiera, perdón, entre comillas, o poner 0 solamente, 0, y lo adiciona, ¿cierto? Pero si yo no utilizara ese i y pusiera la y, no serviría de nada, me aparecería un error porque no es una función de texto, ¿cierto? Y la función que nosotros conocemos de y es igual i, ¿cierto? Que es una función en la cual entrega o falso o verdadero, ¿cierto? Que es la que nosotros conocemos. Por lo tanto, la y no es igual a and. Normalmente esta función se llama and, que claro, traducido significa y también. Pero en Excel casi siempre se le llama and, ¿ya? Que es diferente. Que es esta la función, que en otras palabras es una función de texto que adiciona, que suma cualquier contenido. ¿Ya? Yo podría sumar 2 celdas, 4 celdas y además cualquier texto, cualquier otra cosa. ¿Ya? Es buena la pregunta. Muy bien, hasta aquí quedamos entonces por hoy. Yo le invito a hacer lo siguiente.
en nuestro, aquí teníamos un control, por ejemplo, o la prueba, ¿ya? Jueguen con esta base de datos, ¿ya? Extraigan datos, aquí extraigan los primeros nombres, por ejemplo, ¿ya? O acá díganme de qué país es cada número de teléfono. Tomen en consideración que, por ejemplo, el 54 indica el número de teléfono, ¿cierto? ¿De qué país? 55, 56. 56 sabemos que es de Chile, ¿ya? Entonces jueguen con esta base de datos voluntariamente. Si quieren lo hacen la semana que volvamos, no es ahora. No quiero que sea que lo tomen como una tarea ni nada, no lo hagan, ¿ya? Pero tampoco les voy a dejar tarea. Utilicen archivos que ustedes tengan ya con anticipación, si es que lo desean hacer, ¿ya? Y aquí entonces en este archivo se encuentra el paso a paso de lo que hicimos al otro lado, ¿ya? Aquí está el paso a paso, para que no tengan ningún problema. Eso sería por hoy, estimados. Este video se está grabando, por lo tanto lo subiré. Sería muy bueno después cuando vuelvan ya poder verlo, ¿cierto? También seguiremos haciendo estas funciones de texto cuando volvamos y repasar y contestar consultas. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Nos profesor, vemos. muchas gracias. De nada, chao, que estén bien.